En la historia del pueblo de Dios, el éxodo de Egipto es el relato más extraordinario del Antiguo Testamento, con la intervención divina de la manera más espectacular. Porque tras comer el cordero pascual, los israelitas estaban listos para salir de Egipto. El faraón finalmente dio su consentimiento y con gran angustia ordenó a Moisés y a Aarón que fueran a adorar a su Dios. Todos estaban incluidos, hombres, mujeres, niños, así como sus rebaños y manadas. Anteriormente Moisés se había negado con razón a partir si no se permitía a los israelitas salir como familias completas, junto con sus animales. Además, Dios provee para el futuro de su pueblo. ¿Por qué no salieron de Egipto con las manos vacías? Incluso cuando los egipcios les rogaron a los israelitas que abandonaran el país, les dieron todos los artículos que pidieron, plata, oro, ropa, tal como Moisés les había ordenado. Y estos artículos eran una compensación por los salarios que les habían sido retenidos injustamente. Eran esclavos. Más tarde los israelitas se enfrentarían a la decisión de cómo usar esos dones. Dar la tela, los adornos preciosos, el oro, la plata y otros metales para construir el tabernáculo o entregar las joyas de oro a Aarón para que fabricara el ídolo del becerro de oro. En un momento más estudiaremos el tema de hoy a través del Mar Rojo. Y vamos a abrir nuestras Biblias al comienzo o a mediados del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14. Palabras solemnes pronunciadas por Moisés con el respaldo de la promesa divina. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Éxodo, amados, es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Porque este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. Pero también es un símbolo de la salvación y la redención en Cristo. Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada, de la que no podían librarse por sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Y lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Estamos en una situación desesperada. Necesitamos algo aún más dramático que el Éxodo, la cruz de Cristo y lo que Él hizo allí por nosotros. Los acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosén, mencionados en Éxodo 12 y rememorados en el cántico de Moisés, alegremente entonado en Éxodo 15, son sobrecogedores y asombrosos, porque las señales y prodigios y milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en este contexto. Pero ni siquiera eso es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo que el drama del Éxodo fue una simple prefiguración. Bueno, en la noche de la Pascua, el juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. Nadie escapó debido a su posición, educación, estatus social o género. El castigo alcanzó a todas las familias, desde el faraón hasta los esclavos, e incluso a los primogénitos de los animales. El orgullo de Egipto estaba por los suelos. Y ahora, ¿qué extraña petición hizo el faraón y por qué, incluso cuando dio permiso para que los hebreos se vayan? Aquí está. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como lo habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, bendecidme también a mí. Qué extraño, ¿verdad? Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa ante que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Cuán interesante es que la petición del faraón a los hebreos cuando les permitió ir a adorar: bendíganme a mí,
o ruegan a Dios por mí, dice. ¿Por qué pediría eso el rey de Egipto, un presunto Dios, en la tierra y entre su pueblo? Parecía que había comprendido el poder del Dios de los hebreos y deseaba beneficiarse de él. Sin embargo, ¿cómo podía Dios bendecirlo mientras estaba sumido en la rebelión, en la terquedad, el pecado y el orgullo? Aunque dio finalmente su consentimiento, no fue por sumisión a la voluntad de Yahvé, sino por la derrota que había sufrido. No estaba arrepentido, como lo revelarían sus acciones posteriores. Simplemente quería detener la devastación que estaba destruyendo su reino. O sea, amados, que Faraón fue humillado y dio permiso a Israel para salir de Egipto ante las trágicas consecuencias de la peor plaga. Permite ahora lo que se negó a conceder tantas veces antes, cuando demostró que no le importaba el sufrimiento que sus acciones acarreaban a su nación. Y comprensiblemente el pueblo egipcio también deseaba que los hebreos se fueran. Por favor, váyanse o todos moriremos, dijeron. Mientras tanto, Dios hizo provisión para que los israelitas no salieran de Egipto con las manos vacías, sino con lo que necesitaban para lo que resultó una experiencia mucho más prolongada que lo previsto. Resulta que los egipcios dieron a los hebreos preciosos artículos para apresurar la salida de ellos del país. Y por otra parte, lo recibido eran salarios negados a los israelitas durante siglos de esclavitud. Seguramente los egipcios consideraron aquello como algo muy módico con tal de sacar a los hebreos de su tierra. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones solo por sus consecuencias y no porque fueran malas en sí mismas? ¿Por qué no consiste en eso el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo podemos aprender a arrepentirnos de los pecados de los que, en cierto sentido, nos libramos, al menos a corto plazo? El tiempo prometido de la redención, de la liberación, estaba a punto de llegar. El pueblo debía estar preparado. No solo tenían que creer, sino también actuar en consecuencia. Dios les había dicho que lo que tenían que hacer, ahora tenían que hacerlo por fe. Y aunque en un contexto totalmente diferente a aquel en el que Santiago estaba escribiendo, el principio destacado en ambos casos es el mismo. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Éxodo 13, 1 al 16. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Los primogénitos israelitas fueron perdonados por la gracia de Dios durante la última plaga. ¿Cuál es la razón de ser de ese mandato divino perpetuo que debería significar para nosotros hoy? Dios protegió misericordiosamente a las familias israelitas que estaban, por así decirlo, bajo la sangre, porque habían marcado por fe los dinteles de sus puertas. Y estas nuevas instrucciones vinieron del Señor a través de Moisés y dijo: conságrame todo primogénito varón. Esta legislación era válida tanto para los humanos como para los animales. Ahora, hay un principio, que subyace tras el mandato, y es que todo pertenece a Dios, pues Él es nuestro creador y el dueño de cuanto existe.
Dice Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso, dice Ageo 2. Los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellas por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y de que comprendían que todo lo que poseían procedía solo de Él. Y también vemos aquí la idea de redención, de salvación. Porque los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Fueron redimidos de la muerte como lo son quienes están bajo la sangre de Jesús. O como dice Pablo acerca de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios dio a los hebreos ciertas normas acerca de cómo debía ser presentada la ofrenda correspondiente a la celebración de su liberación de la esclavitud egipcia. Y los animales debían ser sacrificados, pero los hijos debían ser redimidos. En Éxodo 13 se refiere a lo que debían colocar en sus manos y entre sus ojos. ¿Cómo simboliza esto la importante verdad espiritual de que independientemente de cuánta fe tengamos, debemos actuar en armonía con esa fe? La fe sin obras es muerta. Y en armonía, amados, con las instrucciones dadas por Dios a Moisés, los israelitas salieron de Egipto como un ejército bien organizado. Los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército. Mientras tanto, Moisés llevó consigo los huesos de José. Este es un detalle muy importante del texto y revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta a la fe de José, que nunca perdió de vista la tierra prometida, aun en medio del esplendor y los privilegios de Egipto. Pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán. Creía que el Señor visitaría a Israel en Egipto y los llevaría a la tierra como había jurado. Y cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siquem. La columna de nube y la de fuego eran los signos visibles de la presencia de Dios entre su pueblo. El Señor estaba allí y se comunicaba con ellos también desde la nube. Y el faraón reveló ahora los verdaderos motivos de su corazón. No estaba convertido y nunca se arrepintió de verdad. Su petición a Dios para que lo bendijera era una farsa, tal vez un autoengaño. Reunió a sus ejércitos y fueron tras sus esclavos fugitivos. Cuán totalmente cegado por el pecado estaba realmente este hombre. Y cuando el pueblo vio venir al ejército al faraón, pronunció palabras y expresó sentimientos de que se harían eco más de una vez. ¿No había sepulcros allá en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? Reclamaron a Moisés e indirectamente a Dios. Y aún después de haber visto manifestaciones tan dramáticas del poder de Dios, que incluyeron el libramiento de sus hijos primogénitos, el pueblo seguía mostrando una asombrosa falta de fe. Piensa, hermano y hermana, amigo y amiga, en la última vez que te enfrentaste con una situación terrible. ¿Cómo fue tu primera reacción? ¿Fe en Dios o falta de ella? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de esa situación que podrían ayudarte la próxima vez que enfrentes otra? Ahora, con un mar enfrente, un ejército atrás, Moisés seguía confiando de todo corazón en Dios y en su palabra y animó al pueblo. Presentó 4 puntos cruciales acerca de cómo actuar en situaciones difíciles. No teman, dijo. El primer llamamiento es a confiar en el Señor, pues solo así es posible vencer el temor. Isaías nos recuerda esta verdad al afirmar que los creyentes están en las manos de Dios y que Él actuará en favor de ellos si lo aceptan como su Dios y su Señor. Dice Isaías, ese versículo hermoso, esa promesa que hemos repetido tantas veces, Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mantenerse tranquilos, les dijo, manténganse tranquilos. Bueno, sabes, esto no significa solo dejar de murmurar y esperar grandes cosas, sino confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención, ya que Él actuará. Verán la salvación que el Señor les dará hoy.
Oh, qué palabras. Para que nuestra fe crezca, es importante reconocer el liderazgo y la ayuda de Dios y agradecer su asistencia prometida. Ver significa abrir los ojos, porque la incredulidad es ciega. Solo Dios puede proporcionar la victoria, la seguridad y la salvación. Dios siempre está disponible, cuidando de nosotros y proveyendo lo que necesitamos en el momento apropiado. Las otras palabras que dijo, el Señor peleará por ustedes. O sea que esto indica lo que Dios hará. Luchará personalmente por su pueblo. Amados, el Calvario es la prueba definitiva de ello. Pues en la cruz Cristo derrotó a Satanás para darnos vida eterna. Incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por los israelitas. La orden dada por Dios a Moisés fue clara: marchen. Y Dios desplegó su plan de acción paso a paso. Número 1. El ángel de Dios y la columna de nube se desplazaron desde la parte delantera del campamento de Israel y se situaron detrás de ellos, protegiendo del ejército egipcio. Número 2. Moisés extendió por fe su mano sobre el mar. Número 3. El Señor dividió el agua y la secó con un fuerte viento. Y 4. El resultado fue que los israelitas atravesaron el mar con seguridad y sobre tierra seca hasta la otra orilla. Los egipcios los persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias por su pueblo hasta que fue demasiado tarde. Porque todo el ejército egipcio fue derrotado y nadie sobrevivió, incluyendo Faraón. Fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. No es de extrañar que a lo largo de toda la historia y hasta el día de hoy los judíos revivan este incidente. Lo triste es que no reviven el incidente mayor, Jesús muriendo para darnos la libertad del pecado. Y esto se recuerda, esta liberación, en el cántico de Moisés y de María de Éxodo 15. Porque ese cántico alaba al Señor porque es un guerrero poderoso que derrotó a quienes se oponían a su pueblo. Moisés desarrolla personalmente este tema subrayando que el Señor, su Dios, es también su fortaleza, su canción y su salvación. Nadie es como Él, magnífico en santidad, terrible en prodigios y autor de maravillas. El cántico de Moisés habla de quién es Dios y de lo que hace. El Señor es exaltado, alabado y admirado por su extraordinaria obra en favor de su pueblo. Y la gratitud y la adoración son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros. El aprecio por su amor es el prerequisito para disfrutar de una vida espiritual vibrante. El amor inquebrantable de Dios es especialmente enfatizado y glorificado porque Él conducirá al pueblo que ha redimido hasta la santa morada. Y Moisés predice que Dios establecerá el santuario en el monte de su heredad, en referenciación al templo de Jerusalén. Y en Apocalipsis 15 nos dice lo siguiente, que los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Puedes imaginar cómo sonará en el cielo esta alabanza a Dios por sus grandes y maravillosas obras, por sus juicios justos y verdaderos, por sus acciones justas y su santidad? Observa lo que dice la última línea del canto, Apocalipsis 15, 4. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Es decir, cuando los juicios de Dios, especialmente los que tienen que ver con el mal y la opresión que durante milenios han quedado impunes, se hayan manifestado, los redimidos de las naciones lo alabarán por esos juicios. Y ahora, para concluir, hermano y hermana, amigo y amiga, confiar en el Señor y sus promesas a veces puede ser difícil, especialmente en tiempos difíciles cuando su ayuda no es visible ni llega de inmediato. ¿Qué significa quedarse quietos para ver la liberación de Dios? El Señor le dijo a Moisés que no solo orara, sino que avanzara. ¿Lucha Dios con nosotros en todas las situaciones de la vida o espera que actuemos en respuesta a su guía? ¿Cómo sabes cuándo esperar y cuándo actuar? ¿Por qué Dios necesita con tanta frecuencia recordarnos y animarnos con el mandato, no temas? ¿Por qué nos desanimamos tan fácilmente?
¿Cómo pudo el Señor alcanzar la gloria mediante la derrota del faraón y su ejército? Oh, Dios estaba con los israelitas a pesar de su escasa fe, la escasa fe de ellos. Deseaba instruirlos y guiarlos a fin de que pensaran y se comportaran como su pueblo elegido. Dios los guió pacientemente y los dirigió a un lugar donde encontrarían menos desafíos. Ellen G. White comenta lo siguiente y dice: los israelitas estaban pobremente preparados para un encuentro con ese pueblo poderoso y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban estorbados por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Y al dirigirse por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Y acerca del cántico de Moisés y del Cordero, el comentario bíblico Andrews dice lo siguiente: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada tenemos que temer al futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados por la conquista de Canaán. Por causa del brazo poderoso de Dios, enmudecerían como una piedra. Cuando enfrentamos certeras imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el cántico de Moisés, porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Acompáñame en oración, Padre Celestial. Qué tremendo habrá sido lo que ha ocurrido allá hace unos 1500 años antes de Cristo. Algo glorioso, algo que marcó para siempre la historia del pueblo de Israel, el momento de la liberación. Pero avanzando unos 1500 años, nos encontramos con otra liberación mayor. Y al nosotros mirar atrás 2000 años, vemos el Cordero de Dios liberándonos del pecado, dando su vida por nosotros, conduciéndonos hacia la tierra prometida. Oh, gracias, oh Padre, por dar a tu Hijo. Gracias al Hijo que se dio a sí mismo. Y gracias que el Espíritu Santo nos está guiando a toda la verdad. Bendícenos. Ayúdanos a no repetir la historia de incredulidad, sino a tener fe en el Dios de lo imposible. El Dios invisible, pero real en nuestras vidas, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la palabra de Dios nuestro guía, nuestro GPS. Y a Jesús como nuestro líder supremo. Maranata, Dios te bendiga.